Gracias, hermanos. La verdad que hoy día había dispuesto yo venir solo a predicar acá. Y me llegó una llamada del pastor Vicente diciendo que predicara abajo. Así que dije, pasen un poco más temprano. Ustedes llegan temprano para saludar al máximo, hermano. Pero ahí después tengo que entrar a la una ahí, así que el Señor, hermano, bueno, el Señor, ver a algunos hermanos que les conozco, a los que no les conozco, poder verles y que Dios les bendiga. No es tan importante que me conozca a mí, que conozca al Señor, ver a unos viejos amigos, como el hermano Pablo, ¿no es cierto? Con quien trabajamos juntos, vivimos juntos, no es la vida de familia, ¿no es cierto? Pero me da gusto ver a Pablo. Hermano, muchas veces lo complejo es que uno, hay mucho de qué hablar del consejo de Dios, pero a veces uno quiere, le dice al Señor, ¿qué quieres tú hablar de tu pueblo? No es qué quiero yo, qué mensaje puedo bajar de internet, qué bosquejo puedo tener. A veces algunos prédicas que Dios me ha dicho, mira, dedicaste eso en ese tiempo, vuelve a hablar y está bien. O cuando el Señor lo dice uno. Y a veces pasa que uno empieza a orar, a buscar al Señor y se le viene alta palabra al Señor. Uno dice, Señor, gracias por alta palabra, pero guarde toda. Y pasó así, la noche estuvo hasta como tarde. Mi esposa está muy resfriada, yo saliendo de un resfrío, y casi nunca entré, pero hasta ahí, ellos cayeron en cama y todo, pero gracias al Señor mejor. Así que estaba solo en la pieza, y hasta la una o dos, y contento con el Señor, pero no tenía nada claro. Les digo esto porque es una iglesia, para que no crean que esto es de ser profesional, y no, yo aquí me manejo, yo inviten, qué palabra quieren. No es así. Dios me libre de caer en eso. Bueno, tenía algo claro. Bueno, uno siempre escucha mensajes y de repente una palabra de un mensaje, solo una palabra. El Espíritu empezó a inventar. Y yo decía, así que vamos ahí. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esto, es cuando Dios está contigo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Los seres humanos a veces tendemos a buscar la aprobación de los hombres. Porque lo normal es que uno se siente bien, que los demás digan, dedito arriba, como dicen ahora. Hasta en las prédicas hay cuántos deditos arriba vieron, cuántos deditos abajo, cuántos likes. El enemigo ha hecho trabajar con nuestra vanidad, no es correcto eso. No tratéis de visitó, pero estuvo buena la prédica. Pusieron dedos para abajo. Y muchas veces, conociendo a Dios, Dios se vuelve algo común y ya no personal. El Dios de la iglesia, o el Dios de hace un tiempo, pero nos cuesta decir mi Dios. Aunque no como cuando el niño dice mi papá, que cree que es absoluto, pero saber que aunque Dios tiene muchos hijos, Él sí es mi padre y tengo comunión con Él y mi vida está en sus manos y no me pasa nada sin que Él lo permita. Cuando estoy bajo su consejo, cuando estoy bajo su voz. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15. Del 17 al 18. Cuando nosotros, aquí era el rey Saúl, recibía una instrucción de Dios para poder ser afirmado por Dios. Los padres, generalmente, a medida que los hijos van creciendo,
les da instrucciones. Y cuando van creciendo y son más grandes, las instrucciones son más importantes porque tienen mayores consecuencias. ¿O no? Cuando son chicos, los problemas son chicos. Cuando son grandes, los problemas son grandes. Y no debemos olvidar que Dios es Padre. Y Dios le dice aquí a Saúl, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión, y dijo, ve y destruye a los pescadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. Esa era la instrucción de Dios. Cuando estamos con Dios, lo que Dios nos dice tiene peso por sobre todas las cosas. Cuando estamos con Dios y le ponemos la importancia a Dios, su palabra no se compara a ninguna otra palabra. En el verso 22 dice, aquí sabemos que Saúl fue y obedeció a media. Y obedecer a media a Dios es no obedecer. Yo digo, es tremendo, porque cuando uno dice cómo Dios mandó a matar a todos en ese tiempo, y no es que Dios quería eso en el sentido de, al principio no fue así, pero cuando hay un cáncer, cuando hay un mal, si no se arranca todo, vuelve a crecer. Y era la instrucción de Dios de ese tiempo. ¿Qué hizo? Mató casi a todos. Ahí dijo, mira, a veces te decía, déjense botín. Pero Dios dijo, no quiero nada. Nada. Ni ovejas, ni vacas, nada. Y el 22 dice, y Samuel dijo, si complace Jehová tanto a los holocaustos y víctimas, como que obedezcas las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención, ojo con eso, que la grosura de los carneros. Aunque Dios era alguien que había pedido del pueblo sacrificios y holocaustos, ¿qué hizo Saúl? Dejó las vacas, los toros más grandes, más hermosos, y dejó a los reyes vivos, que después Samuel, sabemos la historia, los mata, porque esa era la instrucción de Dios. O sea, después Samuel tuvo que hacer lo que tenía que hacer Saúl, pero pensó que para Dios era importante eso, y fue también porque el pueblo empezó a influir. Hermanos, muchas veces para nosotros la presencia de Dios no está en nuestras vidas porque hemos estimado un poco su palabra a nuestras vidas. No hemos prestado atención a lo que Él nos ha hablado. Somos llevados por circunstancias. A veces hacemos alianza a cosas que Dios no nos ha permitido o no quiere. Y Dios dice, se complace Dios tanto en sacrificio por Dios, pero si tú los pides, que matemos 4 animales, que hay 100 animales gordos. Dice, en la obediencia. Dice, es mejor que los sacrificios prestar atención, obedecer a la palabra del Señor, es mejor que todo. Mi hermano, es importante venir a la iglesia, es importante trabajar en la iglesia, pero por sobre todo que ese trabajo sea bajo la palabra de Dios en tu vida en obediencia a Él. Si no, se va a volver religión. Si no, se va a volver que le vas a decir, Señor, yo hice esto, yo ayudé a... Miren todo lo que han hecho, qué hermoso, está bien. Pero qué importante cuando todo eso está en la obediencia. Porque cuando escuchamos a Dios, su presencia va a estar con nosotros y todas las cosas cambian. Tienen otra dimensión. El favor de Dios está contigo. Aún en medio de la prueba hay una palabra de Dios. Lo vemos con José. Y
Dios se va a hacer notar que está con un hombre, con una mujer que cree en Él. Va a mover lo que tenga que mover. Cuando alguien le presta atención, cuando alguien le considera, cuando alguien entiende que estar con Dios es tenerlo todo. Pero aquí de alguna manera está lo que yo quiero desarrollar. En el 15:30. Y le dijo, reconoció Saúl, mira, yo he pecado. Mire, Saúl, aunque había pecado, si se humilla al Señor y se postra al Señor, Dios nunca desecha. Si uno es honesto, el pecado de Saúl fue feo, pero si lo comparamos con el David, está por ahí. Pero David, lo que decía, Señor, cualquier cosa, pero no alejes de mí tu Santo Espíritu, no quiero perder contacto contigo. Señor, no me dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Mi alma tiene sed de Dios. Pero ¿qué dijo Saúl? Yo he pecado. Era claro, si no estaba confesando, había sido pillado, que lo había obedecido. Pero te ruego que me honres, mira, ¿qué dice? Delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y te vuelvas conmigo para adorar a Jehová, tu Dios. ¿No dice mi Dios? ¿Se fijó en eso? Yo no me había fijado. Escuché eso. Ahí radicando. Sí, yo creo en el Dios del profeta, pero él no dijo mi Dios. Cuando dice tu Dios, está diciendo no es Dios. O sea, hónrame ante las personas, hónrame ante los jefes, honrame ante la autoridad de la iglesia, honrame ante el liderazgo de la iglesia, pero o sea, no le dejes mal ante ellos, me importa cómo esté ante ti. Qué diferente cuando el mismo que reemplazó a Saúl decía, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. Cuando tú tienes comunión con Dios, Dios empieza a ser tuyo. Cuando no es el Dios de otros, es el Dios de la iglesia. Ore por mí para que Dios, como alguien lejano. Al estar con Dios, escuchamos la voz de Dios, le ponemos atención. Cuando no estamos con Dios, es como una voz más. Nos va a llevar las otras voces, la presión del momento, la situación. Si buscamos el favor de Dios y no de los hombres, no importa tu posición, si Dios está contigo, aquí voy. No importa si económicamente estás complicado, no importa si todavía no tienes un buen trabajo, si estás con Dios es cosa de tiempo. El bien y la misericordia te van a seguir. Dios va a bendecir tu vida, pero como consecuencia de estar con Dios. No que quiero la bendición y ahí voy a estar con Dios, como lo hacíamos antes. Voy a hacer esto, voy a pagar esta banda, voy a hacer esto para pagarme el favor. O sea, yo, Dios, no te debo nada. Yo ya hice, ya caminé de rodillas, ya pagué los 40 más que te deba en el año. Dios quiere comunión, relación, Dios es Padre. Dios quiere sentarse a la mesa y verte a la cara y conversar contigo. Dios quiere darte instrucción. Dios quiere criar como criar a tus hijos. Pero para eso debes considerar a Dios. Cuando no consideras a Dios, Dios tampoco te considera. Y es engañarlo. Dios es misericordia, Dios es amor. Pero no va a estar cuando lo desprecia. No va a estar cuando su palabra no es tenida en importancia. Ya
creemos, hermanos, que el hacer cosas nos acerca para Dios si no tenemos intimidad con Él, tiempos con Él. Hermano, es necesario pasar tiempos a solas con Dios. En algunos más ratos, en otros menos ratos, pero que tú conozcas la voz de Dios. Que se te pegue lo que es de Dios. No se preocupe por la papa. Eso indica que la iglesia crece. A veces no queremos quedar en vergüenza. Pero es importante entender que Dios quiere hombres y mujeres que le conozcan. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, Dios te va a impactar y eso va a impactar a otras vidas. Eso va a traer a beneficio a otras vidas. Vas a verte diferente. En contextos totalmente complejos, pero Dios va a mostrar el favor de Dios. Cuando estamos en su presencia en paz, cuando estamos en su presencia en plenitud de gozo, cuando estamos en su presencia aunque estamos complicados y en la tormenta sabemos que en algún momento Él se va a parar y va a calmar la tormenta. Porque está conmigo. Cuando estoy con el Señor, no importa todo lo que diga en la empresa, yo voy a estar hasta que Dios diga, porque dependo de Él. El favor de Él. Y aunque no crean, los demás van a ver algo diferente. Van a ver que lo que hace Dios lo bendice. Sin importar las consecuencias. Vamos a escuchar la voz de Dios y la instrucción de Dios. No nos vamos a manejar como queremos. A veces conocemos la palabra y la manejamos teológicamente y hacemos lo que queremos. Y necesitamos dependencia de Dios. Dios nos comparó con ovejas y las ovejas no son lo más inteligente que hay, aunque no vuelan. Pero tienen una característica única, que saben escuchar la voz de su pastor. No sé, me gustó un YouTube que llegó y decía a un hombre, mira, llamen a la oveja. Y la llamaba, este es el nombre, llámala. Y la llamaba, por ejemplo, se llamaba ¡Como nieve! ¡Como nieve! Como nieve, ni movía la cabeza. Y tú grítale. Y hasta que decía el pastor, ¡como nieve! Conocía la voz del pastor. A veces no distinguimos la voz de Dios porque no hemos pasado tiempo con Él. Y el Salmo 23 lo leemos y lo hemos entendido tan mal. El Salmo mal leído y el menos entendido. Miren, antes de leer el Salmo 23 un poquito, quiero que vamos a Juan 10. Espero que vayan entendiendo, pueden decir amén, yo no me enojo. Juan 10, 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Las ovejas llaman por su nombre y las saca fuera. O sea, el que las llama, el mismo capítulo 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira el 16, también tengo otras ovejas, dice que no son de este reino, dice la para nosotros. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño. Habla de oír la voz. Es imposible estar lleno de Dios si no escuchamos su voz. ¿Por qué Dios quiere que escuchemos su voz? Para guiarnos. Porque Él es el pastor. No sé que aquí hay un pastor como abajo ahí. Te va a dar una instrucción general. Él te va a hablar a través del pastor Rodrigo. Pero tú estás aquí el día domingo, tal vez el jueves, el otro día. Pero estas palabras de Dios el martes, miércoles, viernes, todos los días. En situaciones que no hay nadie. En situaciones familiares, de trabajo, de enfermedad, de salud. A veces queremos oír lo que queremos oír.
Yo viendo el vecindario que van envejeciendo, yo digo, yo voy envejeciendo. Digo, mira, Señor, yo lo único que he tenido es morir lleno de días, pero eso depende de mí. Porque quiero o no, la Biblia dice que mis días están contados y están en tu mano. Y el día que me toque, yo diga, ahora va a ser. Ni antes ni después. ¿Por qué? Porque soy su rey, soy su propiedad. Mi confianza debe estar en Él. Necesito escuchar su voz. Cuando estoy complicado, que Él me llame a Él. ¿Qué te pasa? Confía en mí. ¿O quiero que hagas esto? Pero para eso tengo que distinguir la voz de Dios entre muchas voces. Si no conozco la voz de Dios, voy a ir donde un montón de voces que pueden tener buena intención, pero no están en el propósito de Dios. Y por eso cuando conocemos la voz de Dios, viene el Salmo 23 y podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque sé que Él me va a guiar. Pero para eso tengo que conocer su voz. No es una receta mágica. Él me va a llevar a lugares dedicados a pasto. Él me va a hacer descansar. Su palabra va a confortar mi alma. Su palabra me va a confortar su alma. Mi hermano, te puede consolar toda la iglesia, lo cual es importante. Pero a veces una palabra de Dios te da paz. Una. Su palabra te va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque vayas en valle de sombra y muerte, no vamos a tener mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Y estoy acá porque Dios permitió que esté. Estoy pasando esto porque Dios permitió que esté. Sea que viva, sea que muera, soy de Él, propiedad de Él, pertenezco a Él, soy oveja de su prado. Escuchamos su voz. No temeré mal alguno, no porque soy valiente, dice, porque tu vara y tu callado ahí van a infundir aliento. Dios se va a encargar de decir, no temas, yo estoy contigo. Pero para eso hay que considerar a Dios. Si no lo consideramos, no va a ser nuestro Dios. Y Dios no va a guiar ovejas que no escuchan su voz. Dios no da miedo, no va a ser a palo. Tienes que seguir su voz. Y ahí dice, cuando escuchamos la voz de Dios, dice esto que hicimos, aderezan mesas, o sea, mesas de banquete, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Puede estar pasando un problema económico, de salud, familiar, y Dios te va a tener en medio del tiempo de oración una palabra. Y van a salir en medio de sueño. ¿Y cómo está tan contento con lo que está pasando? Porque estoy en un festín con el Señor. Comí de su palabra. En presencia de mis angustiadores, que pueden ser diferentes. En el trabajo, situaciones complejas. Señor, tú. Después dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tratar con poco. Él va a llenar, Él va a llenar. Pero para eso tiene que, el que escribió es David. Él dijo, el Señor es mi pastor. Pero decía, también el Señor es el pastor de Israel, pero no decía, es nuestro pastor. Esa es la diferencia. Y eso no te lo da un estudio bíblico, aunque son importantes, no te da hora en la iglesia, te da pasar tiempo con Dios. Y eso se ve, puede haber gente que lleva 1, 2, 30, 40 años y su hablar sigue igual, no tiene nada de Cristo. Cualquier cosa, al menor problema, sale la carne y dice una machotada. No tenemos Dios, pero ¿cómo no tenés nada de Dios? Porque no hemos pasado tiempo con Él. Porque cuando pasamos tiempo con Él, se nos empieza a pegar lo de Él. Y empezamos a hablar con palabras como diferentes. Le creemos a Dios. Dios todo lo que necesita es hombres y mujeres
lo hace Dios. Dios abre lo que tiene que abrir y cierra lo que tiene que cerrar. Y así, hermano, para Dios no hay nada imposible. No hay nada. La economía de Dios es diferente a nuestra economía. Cuando yo considero que Él es mi Dios, voy a atender sus palabras, voy a escuchar sus palabras. Tal vez voy a equivocar y va a venir la palabra. Por ahí no, la corrección, pero va a estar atento Dios. Quiere escucharme. Tal vez le cuesta más, es más duro, pero quiere escucharme. ¿No estás sentado a la mesa cuando quieres instruirle a tus hijos? ¿El cabrón no quiere escuchar? Sí, ya sé. ¿Ah? Sí, ya sé. ¿Creen que han llegado a un nivel que ya saben todo? Yo no se ve reflejado también cuando era joven y dice, ¿qué tal eso, Dios? Y a veces tenemos nuestros planes y Dios dice, mis caminos no son tus caminos. Yo estoy diciendo un solo detalle. Dios dice, mis caminos son más altos que los tuyos. ¿Me escuchas? Porque Dios tiene hijos, no tiene marionetas. Hijos que obedecen o no obedecen. Yo siempre digo a ustedes, la gente que dice, ay pastor, no me estoy burlando de esto, dice, Dios me llamó con dolor. No, hermano, Dios me llamó con dolor. ¿Cómo que no, pastor? Mire cómo estoy. O sea, ahora recién viniste a escuchar, pero te está llamando de hace rato. Esto es lo mismo cuando el papá, échate y mandar al hermano chico, dile que se entre. Y Dios manda un predicador o un pastor de la iglesia de Viña de abajo para que les venga a decir algo. Y ustedes no escuchan. Después viene otro. Y hasta que dice que, como lo amo tanto, hace lo que los papás ahora ya no hacen. Ah, uno sabía cuando los viejos empezaron. Te dije que vine para acá, échate. ¡Ay, papito! Yo te estuve llamando hace rato. Y a veces Dios nos tiene que acorralar. Ojo, no siempre una enfermedad, por si acaso. Porque a veces Dios provoca situaciones como el Job, situaciones para mostrar la fidelidad de Dios. Un montón de situaciones. Por eso no podemos juzgar tan a la ligera. Esto es una relación personal. Pero que no nos traiga la flecha a la cabeza. Tengo que oír su voz. Hijo, está servido. Ay, Dios quiere decirnos algo. Estamos en los diciendo, mis proyectos, lo tuyo puede esperar, Señor. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que le adoren. Porque cuando le escuchamos, ya no es el Dios de otro, es mi Dios. Yo quiero que Él sea mi vara. Yo quiero que Él sea su callado esté sobre mi vida. Yo quiero que Dios me ponga en esas mesas. Yo quiero que cuando ande en valle de lágrimas, Él esté conmigo. Yo quiero que Él unja mi cabeza con aceite. La necesito, yo la necesito. Porque una persona con gracia de Dios es bendición para el resto. Yo se lo he contado a ustedes 30.000 veces. Toda mi familia llegó por una anciana. Para los que dicen, no, estoy todo jodido, pastor, ya no sirvo para nada. Una anciana que apenas se movía. Caminaba. Por comprar los pies y la caderita caminaba. La bonita le vamos a ayudar. Pensionada. Vivía sola. Nosotros ya no tenemos más que la viejita, así que teníamos cositas. Esta mujer empezó a orar por nosotros. Hasta que Dios nos reveló y nos dijo todo lo que nuestra familia hace. Cuando dijo no entendimos nada. Pero Dios nos ha dejado caer una palabra, esa sierra que un día partió de la presencia. Aleluya, gloria a Dios. Ahí voy. A que puede ser una persona de edad, pero llena de Dios, es más que gente sana y fuerte sin Dios.
esa mujer o ese hombre puede influir en familias porque está con Dios, porque Dios está con él. Hermano, antes que mi viejo muriera, yo le llegué a mis hijos, siendo pastor, no importaba. Papá, bendice a mis hijos. Como Jacob bendijo a los hijos de José, bendícelo. Que era un hombre de Dios, no perfecto, era un hombre que oraba, que estaba con Dios, que luchaba con su carácter, era un hombre que sí, puedo decir, oraba. Que decía, mi Dios, siempre me decía, papá, tengo un problema, estás tranquilo, mi Dios, y tu Dios es poderoso, hijo, yo lo he visto, vamos a oración. Siempre yo sabía que me iba a decir lo mismo, mira, no importaba lo que yo le contara, la complejidad, mi Dios es poderoso, vamos a la oración. Así sea, la mujer quería escuchar otra palabra, vamos a la oración. Ay, Señor. Sí, a Dios. Si Dios te puso, Dios te honrará. Se fiel a Dios. Salí, hermano, sin peso. Porque cuando estás con Dios, los demás lo empiezan a notar. Te ven diferente. No te ven canchero, te ven confiado en Él, que descansas en Él, que no dependes de ti, que dependes de Él. Iba a ver a una sierva del Señor, la hermana Dolores, una mujer de Dios. Me decía, ay, pastor, no sé por qué me pusieron Dolores. Parece que ha sido una cruz para mí. ¿Cuándo te va a llevar el Señor? Cuando Dios lo diga, hermano, el Señor. No sea porfiar. Está aquí, su hijo la cuida, está bien cuidadita. Esto y esto. Y si está acá, hasta el último día que lo tiene, es que ya no puedo visitar. No puede visitar, me parece. Pero la Biblia dice que cuando el cuerpo exterior se desgasta, el interior se fortalece. Ahora usted no puede hacer nada, solo que. Entonces Dios está despertando Dolores a las 6 de la mañana. Padre, bendice al pastor Eduardo, líbralo de todo mal. Trata con su vida, trata con su vida. Padre, y de repente por personas que usted no conoce, sean por país. Va a ser útil. La mujer que llegó al lado no podía hacer nada físico por nosotros. No podía hacer ni una ayuda monetaria por nosotros. No podía hacer nada humano. Pero lo hizo todo. Dobló su rodilla. Vio una familia que necesitaba a Dios. Y nosotros vimos que una mujer era diferente a todo lo que conocíamos. Cuando alguien tiene a Dios se nota. Cuando alguien está con su presencia se nota. Cuando alguien ha estado con Dios se nota. No lo puedes ocultar. Lo verán. Todo lo que hace esto y de alguna manera Dios le bendice. Y no es que sea privilegiado. Es simplemente porque ha considerado más a Dios. No importa dónde estés. No es bueno ser autorreferente, hermano. Pero yo estuve 4 años en Estados Unidos y me pude quedar. Y cuando le dije al Señor, no sé qué hacer, y Dios me dijo que tenía que volver, mi hermano me dijo, es de loco, estoy a morir de hambre, vas a estar yendo bajo el estero. No. Al Dios que yo sirvo, no. Le dije, voy a vivir en Viña, no en un mal sector, no a vivir en Cali, no, yo no me lo dije, pero no en un mal sector. En mi casa, voy a volver a la banca, y cuando vayas a Chile, te vas a quedar en mi casa y te prestaré mi auto. Me dijo, voy a estar llorando que pase la frontera. No. Pasaron 5 o 6 años. Y cuando vino después de eso la primera vez, se quedó en mi casa, le pasé mi auto y yo trabajando en la banca. No porque sea extraordinario, porque cuando uno le obedece a Dios, Dios responde con lo que tiene que hacer. Abre y cierra lo que tenga que
cerrar. Y mi bendición no depende si estoy allá o acá. No estoy en contra de que yo esté allá o alguien se vaya para allá. Pero cuando Dios te dice acá y acá, pero Señor, ese otro, yo te dije a ti acá. El problema es que nos comparamos. Señor, mira, como tú hiciste con el hermano, ese fue con él. Dios trata contigo. Dios trata con Dios. Nos conoce por nuestro nombre. Dice ahí, dice Saúl, aunque eras pequeño, él te llamó, como llamó a Moisés. Y no solamente llamó a Moisés, dijo, ¿crees que no conozco a tu hermano Aarón que habla bien? No dijo, ¿cómo es? Creo que tiene un hermano, no sé cómo se llama. Dios nos conoce perfectamente. A Él no lo podemos engañar. Pero a veces decimos, tú Dios, de otra manera. Si lo en la iglesia, ya perfecto. Veamos si Dios hace algo. Déjale, ¿cuánto decimos eso? Veamos si Dios lo decimos. Veamos si mi Dios. Y nuestras palabras empiezan a denotar cuál es nuestra relación con Dios. Para ir terminando. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. El problema es que nosotros hemos cambiado. Hemos cambiado. Hermano, cuando alguien le cree a Dios de corazón, empieza a vivir lo mismo que vivieron estos hombres y estas mujeres de Dios. Que Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Esa era la gran diferencia. Saúl era rey, tenía todo. Pero cuando vino el gigante, el que lo venció fue un niño, adolescente, que dijo ha blasfemado contra el Dios de los escuadrones de los ejércitos. Y Dios te ha entregado en mi mano. Cuando está el favor de Dios, y aunque se paren 1000 brujos, tendrán que correr. Porque Él es el de Apocalipsis, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Su mano no se ha cortado. El mismo Dios que le dice a Abraham, ¿hay algo difícil para mí, Abraham? El mismo Dios fuerte, Él es el mismo. No es más poderoso que ayer, ni menos poderoso. Es inmutable, no ha cambiado, es el mismo. No sufre cambio, pero Él no cambia. Termina el Salmo 23. Por eso ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, cuando estás con Dios, va a haber palabras de Dios para todo aquel que se acerque, porque va a salir solo. Va a estar rebosando tu copa. Y ahí como consecuencia dice, ciertamente el bien y la misericordia, tú no tienes que seguir el bien de Dios, ni la misericordia. Al estar con Dios, al escuchar su voz, el bien y la misericordia dice, te seguirán. O sea, donde yo vaya, me va a seguir el bien y la misericordia. ¡Qué increíble! Algunos andan buscando bendición, unción. Acércate a Dios y eso te seguirá por consecuencia. ¿Sabe, hermano? El padre sabe la necesidad de los hijos, ¿o no? Sabe. Mi hijo mayor entró a la universidad. Y él dijo, papá, quiero esta universidad. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo que era eso. Si Dios te dijo, yo te voy a apoyar, hermano, porque Dios te dijo. Y entró, mi hijo después estaba contento, dijo, papá, mira, fue Dios nomás, porque había 80 cupos y quedé número 17. Qué bien, hijo. Y honró a Dios. O sea, que, como
elegiste informática, computación, ingeniería, vas a dar un notebook. No, todavía no. Está tranquilo. Entonces, yo por el banco recibo una plata y ¿qué cree que uno hace? Uno guarda, uno sabe. Él te va a necesitar otro. Estaba en su primer semestre pasó bien, un ramo con problema. Y me dijo, papá, creo que voy a necesitar el notebook. Veamos, yo conozco a alguien, nos dijo alguien, y después llamó un amigo y me dijo, mira, están los Cyberday. Y se puede comprar con tarjeta, lo cual me gusta mucho. Y le dijo, mira, hay un notebook de 900, está 490, está cerca de 500. Le dijo, ok, vamos a una puerta, listo, todo listo. Aquí bueno, entonces, que el pastor te pide, no. Si yo como padre, que la Biblia me compara, mal padre comparado con Dios, están preocupados con mis limitaciones que tengo por algo que tú crees que Dios no, que no está limitado. Después llegó y dije, ya, dale, no, papá, no dar gracias al Señor. Sí, porque aún si yo lo conté, el que dio los recursos siempre es Dios. Amén. Siempre es Dios. Así es, Señor. Así es, Señor. Defiende misericordia, recibirán todos los días de mi vida. Con aquel que decía, este es mi Dios, Él es mi pastor, Él es mi vara. El otro, tu Dios. Era el pueblo de Dios, era el rey, era el que estaba haciendo sacrificio, es para el Dios. Como dice, estoy pagando los diezmos a la iglesia, estoy ofrendando para la iglesia. Es decir, estoy dando lo que es de mi Dios. Estoy sirviendo a la iglesia, sí, acepto la santa de Dios, pero estoy sirviendo a mi Dios. Y no importa si otros no vienen, yo vengo porque yo sirvo a mi Dios. Amén. Amén. No digo Aleluya. Gloria. este Dios, a tu Dios. Señor pastor, que linda la palabra que Dios le bendiga. Es tu Dios. Y cuando estás escuchando su voz, oirás la voz de Dios y la discernirás dentro de un montón de voces y dirás, está hablando Dios. En algún momento hay palabras siempre para todos, pero en algún momento hay una que es para mí. Gracias, papá. Gracias. A veces puede ser la que yo no quiero escuchar. Gracias, Señor. No quería escuchar. Gracias. Porque siempre tu palabra va a ser buena medicina. Tengo que andar siguiendo las bendiciones. Ellas me seguirán todos los días de mi vida. Y el día que partan es el día que Dios dijo. Punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Igual uno tiene que cuidarse, sin duda. Pero seamos con el Señor. Entonces diremos, nada nos separará del amor de Cristo, las promesas. Sí, pero tenemos que estar bajo. Tengo que escuchar a mi Padre. Y la figura del Padre no es la del Padre de hoy día. El Padre no es el mejor amigo del Hijo. El Padre es el Padre. El Padre que dice no, sí, esto no. ¿Por qué? Porque este no es un personaje bíblico. Porque soy tu Padre. Yo soy tu Padre. Él puede decir con autoridad, yo soy tu Padre. Y si Dios me dice que no me mueva, no me muevo. No serán avergonzados los que en Él confían. Cuando Dios me diga que me mueva, me muevo. Esto es cosas puntuales, no es cosas que Dios ha dicho. Pero es bueno ser sensible. Porque incluso, te pido por esto, si no me voy a llegar tarde.
Dios dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. Y Pablo dijo, hay gente. Y Dios dijo, no. ¿Pero cómo? Si tú ya diste la instrucción, hacia no. Y después intentó, dice que el Espíritu se lo prohibió. Y después viene el varón macedónico, pasa a Macedonia. Ahí es, entendió con el Espíritu. No sé, hay que explicar, pero los tiempos los maneja Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. Sigue siendo mi Dios. Sigue siendo mi Señor. Sigue siendo mi pastor. Y yo escucho su voz y la sigo. ¿Tengo control de eso? Él me va a llevar por los valles que quiera. Yo soy oveja. Sí, Señor. Amén. Pero si vas a un lugar peligroso, va a estar su mano y su callado, que va a decir, no temas, yo estoy contigo. Abraham, tranquilo, yo soy tu galardón. Y el hijo, sal afuera, mira las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia. Qué irónico. Seamos honestos, pero Dios no estaba siendo irónico. Quería enseñarnos con Él que Él es tan fiel. ¿Sabe cuántos son los descendientes de Abraham? Son incontables. Porque no son solo los israelitas, y es todo el tiempo, y es toda la iglesia de Cristo. Porque Abraham viene el linaje en la carne cuando Cristo se le encarnó. ¿Pueden contar los cristianos en el mundo hasta la edad? Imposible, porque sigue añadiendo a Dios. O sea, Dios no le dijo algo por decir a Abraham. Y cuando esté María con vestidura blanca, leí viejito, que lo que te dije, millares de millares, de toda lengua y nación. ¿Viste que no te engañé? Son de tu descendencia no solo en la carne, sino espiritual. Póngase bien. Yo no sé cómo tratas a Dios. ¿El Dios de la iglesia? ¿O dices es mi Dios? Si tú dices mi Dios, tienes que saber escuchar su voz. Gracias. Si no lo has escuchado, tienes que sentir, Señor, dame eso, hijo. Aleluya. Aquí estoy. Gloria a Dios. No importa el tiempo que tenga, la teología que tenga. Bendito Señor. Cuando yo me siento a la mesa del Padre, no tengo título. Es Padre e Hijo. Aleluya. Ayúdenos, Señor. No hay diferencia. No hay Gracias. rango. Gracias. No hay estatus social. Ayúdenos, Señor. El Padre e Hijo. Escuchar su voz. Y el Padre siempre me para. Bien. Esa para su Hijo. Oh Dios. A veces la vara para corregir o para defender. Habrá callado para sacarnos. Pero que sigamos escuchando la voz. Que conozcamos su voz y la sigamos. Que lo más importante es tu voz. Si estoy contigo aún en una cárcel, voy a prosperar como José. Será transitoria la situación, porque tú estás con Él. A veces vivirás situaciones difíciles, pero si estás con Él, se va a notar. Se nota un enfermo con Dios y un enfermo sin Dios. Se nota un cesante con Dios y un cesante sin Dios. Se nota. No es que lo proclames, no es que hables en Facebook. Se nota, lo verán los demás. Aleluya. Dios se encarga de honrar a sus hijos. Aleluya. Así como el Padre se preocupa del Hijo, tenemos un Padre que da mejores dádivas que nosotros. Dará el Espíritu Santo para guiarnos. Él nos guiará toda verdad, toda justicia. Pero tiene que ser también mi Dios y mi Señor. Tengo que pasar tiempo con Él para empezar a distinguir su voz. Si no, no la voy a distinguir. Porque
que habrá cosas parecidas, pero que no es lo mismo. Solo en su presencia empezamos a distinguir su voz y a familiarizarnos con su voz, no siendo profesionales del Evangelio, sino siendo hijos que sabemos cuando el Padre habla. Porque cuando tengo a Dios, lo tengo todo. Aleluya. El bien y la misericordia me sigue. ¿Y cómo va a estar rebosando? Porque estoy en Dios. No va a depender de situación económica. ¿Y cómo va a rebosar? Porque estuve en su presencia. Podré estar en la cueva de Adullam, como tú, David, dice, con hombre fiero, y poder componer salmos, como cantaba el salmista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los santos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y cansemos aún a su nombre. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Ahí pudo hacer salmo que eres mi torre fuerte, fortaleza mía, castillo mío, en él confiaré. Eres mi escudo y mi fuerza. Eres mi salvación. En mi alto refugio invocaré a Jehová. Bendice, alma mía, el Señor. Aleluya. Establece tu tiempo a solas con Dios. Establece tu tiempo a solas con Dios, más que planificación. Tiempo con Dios, tiempo con Dios, tiempo con Dios, tiempo con Dios. El Padre quiere estar con sus hijos. A veces te hablará, a veces te abrazará, a veces te animará, otras te besará o te exhortará. Pero siempre lo mejor estar en la casa del Padre. En la casa del Padre y descanso. Padre, he predicado tu palabra a esta tu iglesia. Son tus ovejas, porque yo soy ovejas igual que ellos. Pastorea a tus ovejas. Que empieces a reconocer la voz del Señor. Que empieces a escuchar la voz del Señor, vendrá fe. Y ya no te lo verás por lo que ves, sino por lo que no ves. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y separado de Él, nada podemos hacer. Siempre seremos hijos dependientes del Padre.